Pues seguimos en el Club de la Buena Gente, aquí en Canal Sierra de Cádiz, ese programa en el que hablamos con Supercelu, hablamos del IRPH, que él no sabía lo que era, y muchos de vosotros y vosotras tampoco, no me engañéis, y donde terminaremos viendo cómo Curro y Tomás, alumnos del primer curso del ciclo de cocinas de Elías de Alminares, nos preparan una bajao. Que así es el Club de la Buena Gente, aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues voy a presentaros a la siguiente invitada del programa de hoy, que se llama Toñi Tirado, que es afectada del IRPH. Ay, Dios mío, eso me suena, pero ¿de qué es? Claro. Pues Toñi sabe muy bien lo que es. Es más, muchos de vosotros y vosotras deberíais saber qué es eso del IRPH, pero lo ignoráis, aunque lo estéis pagando. Aunque le estéis costando el dinero, ¿no? Aunque lo estéis pagando de vuestro bolsillo, ni siquiera sabéis que existe el IRPH. Por eso está aquí Toñi, que ya estuvo en su momento también, hace ya, no sé, decía, puede hacer un año. Más, quizás. O incluso más. Y continúa en la lucha para que todos, incluyo, abramos los ojos y sepamos qué es esto del IRPH. Yo, gracias a ella, ya lo tengo más claro. Afortunadamente, como no tengo hipoteca, pues tampoco me afecta, ¿no? Pero en Andalucía hemos dicho que son ¿cuántas hipotecas? Casi 300.000, 280.000 están... Y 1 millón en España, a nivel de España. Y son personas que están pagando de su bolsillo, no saben ni siquiera que lo están haciendo y qué es esto del IRPH. La verdad es que la ignorancia sale caro en este caso. Sale caro. Efectivamente, eso es por lo que la plataforma que hemos creado está luchando, porque se conozca, por lo menos que se conozca, que luego a nivel individual cada uno haga lo que crea oportuno, claro. Pero por lo menos que lo sepa, que esté informado, e incluso cuando da el paso de decir voy a poner una demanda, la tranquilidad que tienes cuando conoces el tema realmente no es voy el abogado estará haciendo, no sé lo que está haciendo, en fin, tener información sobre qué es lo que estás pagando en la hipoteca. Porque claro, las personas que firmen una hipoteca a día de hoy también pagarán IRPH. No. No. Es decir, el índice todavía es legal. Y el IRPH, bueno, empiezo diciendo que significa claro. Índice de referencia de préstamo hipotecario, es un índice por el que se calcula el interés de la hipoteca, es decir, lo mismo que el Euribor. Lo que pasa es que tiene unas características muy particulares que lo hacen abusivo. ¿Por qué se está llevando a los juzgados? Pues porque no lo contaron. Es decir, el índice por su forma de cálculo ya en sí tiene mucho que decir y hace que sea siempre ha sido más alto que el Euribor, más caro, y lo seguirá siendo porque matemáticamente es fácilmente demostrable que es así. Pero no es por eso por lo que se lleva a los juzgados. A los juzgados se está llevando porque no nos lo contaron. No por cómo es, sino porque siendo como es, me lo tendrían que haber contado y yo decido si lo quiero o no. Y por eso, pues bueno, ya hay sentencia incluso del Tribunal Supremo. Esta lucha empezó en 2014 con las primeras sentencias a favor del consumidor que fueron en Guipúzcoa. Y luego, a lo largo de estos años, empezaron la Audiencia Provincial de Álava, fue la primera que anuló el índice a favor de un consumidor. Luego se fueron sumando, otras audiencias provinciales no dan su brazo a torcer, dicen que no, por ejemplo la de Barcelona. Y hasta que ha llegado una de las sentencias, una de la Audiencia Provincial de Álava, ha llegado al Tribunal Supremo. Y el 14 de noviembre el Tribunal Supremo pues ha dejado caer con un pedazo de sentencia maravillosa que no tiene por dónde cogerla, según mi opinión y la de muchos, dándole la razón al banco, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de mucho dinero. Esto no son las cláusulas suelo. Cuando la sentencia es a favor del consumidor, el préstamo normalmente se queda sin interés. Tienen que devolver todos los intereses pagados, es decir, pues pueden ser 30.000 euros de media. Porque con el IRPH se paga todos los meses 200, 300 euros más al mes que teniendo Euribor. Entonces, como además lo que tienen que devolver no es la diferencia con el Euribor, sino todo el interés pagado, pues es mucho dinero. Date cuenta, si nada más que ponga una media de 20.000 euros, hay 1 millón de hipotecas, son 20.000 millones. El Tribunal Supremo ha dicho que no, pero con el voto discrepante de 2 magistrados, del magistrado Javier Orduña, que fue el mismo que lo hizo para las cláusulas suelo, y no recuerdo el nombre del segundo magistrado que ha hecho el voto discrepante. Eso quiere decir que no están de acuerdo con la sentencia del Supremo. Ellos han puntualizado por qué no están de acuerdo, y es muy grave por lo que han dicho que no están de acuerdo, porque dicen que
que la sentencia del Supremo no contempla la jurisprudencia europea, del Tribunal Europeo, que es lo más grave que se le puede decir, que no se atiene a jurisprudencia, es lo más grave. Entonces ha habido después del Supremo juzgados que se han rebelado y que han seguido dándolo nulo a pesar de que el Supremo había dicho que no, y ha habido el juzgado número 38 de Barcelona, de primera instancia de Barcelona, que ha elevado una prejudicial, es decir, el juez ha considerado que no sabía cómo hacer la sentencia, si dar la razón, no es dar la razón, vamos a ver, te lo explico bien, ¿con qué filtro de transparencia tenía que juzgar el IRPH? Entonces lo ha preguntado a Europa y ahí estamos, pues bueno, en la mejor de las perspectivas que podríamos tener, porque se supone que el Tribunal Europeo puede volver a darle un pescozón al Tribunal Supremo y decirle así no, y darnos la razón, como pasó con las cláusulas suelo. Un tirón de orejas, pero claro, todo esto... Se ha recorrido rápido así en lo judicial. En el mismo tiempo que conocemos que la justicia dice que los costes por firmar una hipoteca deben correr por parte de... Sí, el impuesto de actos jurídicos documentados, ¿no? En fin, hay tantas cosas que desconocemos y claro, eso juega a favor de quienes... Es la misma historia, yo pienso que en eso de los gastos es la misma historia, era mucho dinero, porque eso no afectaba a un tipo de hipoteca, eso afectaba a todas, entonces mucho dinero. Si ahora hay algún juez que eleva eso a Europa, porque mucha gente confunde y cree que el Tribunal Europeo es una cuarta instancia, el consumidor no puede ir al Tribunal Europeo, es un juez el que ante la duda de cómo juzgar, pregunta a una instancia superior. Si eso ocurre, puede ocurrir que de nuevo estemos en otra cosa. Es que de verdad en la hipoteca yo no sé qué es lo que está bien que se ajuste a lo legal, la verdad. En fin, si fuéramos más europeos, alquilaríamos más, que me parece muy bien y respeto y aplaudo, y oye, el que quiera tener su vivienda en propiedad, ¿no? Pero si fuéramos más europeos, el tema del alquiler, por ejemplo, en todos los países, yo que sé, Londres, Francia, Alemania, los Países Bajos, en fin, pues se alquila y sin problema. Y el tema de la propiedad no es tan... Pero me imagino que también lo tendrán bien regulado, ¿no? Porque yo cuando oigo, por ejemplo, lo que pasa en Mallorca, con la gente que se va allí a trabajar, que muchas veces proceden de aquí, de nuestra tierra, y resulta que el alquiler de una cama en una habitación compartida, porque tampoco está regulado, habría que, no sé, yo ahí no me paraba a pensarlo, pero en principio parece que sí, ¿no? Porque si no, estás un poco vendido si no sabes cuánto te pueden pedir por un alquiler, ¿no? Toñi tiene ahí una lucha, básicamente porque estemos informados y sepamos qué es el IRPH y cuánto nos está costando, cuánto os está costando a los que tenéis hipoteca, que son 300.000 en Andalucía aproximadamente y 1 millón en España. Y esa lucha la he llevado, por ejemplo, que para mí es secundario y no quiero entrar en ese tema, e incluso a posar para la revista Interview, todo por tal de que se difunda, que llegue a cuanta más gente, mejor. Exactamente. Y en eso continúa, y lo que por lo que se sienta que esta noche en el Club de la Buena Gente es para deciros que el día 12 hay una charla que va a ser en el Centro Cívico Social de La Granja a las 7 de la tarde. Día 12, que es lunes. Lunes 12, 7 de la tarde, Centro Cívico Social La Granja en Jerez de la Frontera. ¿Quiénes van a estar en esa charla? Eso es lo interesante y lo importante. Vamos a ver que esa charla la van a dar abogados red, José María Erauskin y Maite Ortiz. Y todo ese recorrido que yo te he hecho de Guipúzcoa, las primeras sentencias a favor del IRPH, la Audiencia de Álava, Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia Europeo, todas esas demandas son de abogados red, es decir, ellos son los pioneros en la lucha contra el IRPH. Ellos son abogados colaboradores con estos desahucios de Guipúzcoa y con estos IRPH Guipúzcoa, IRPH estos Guipúzcoa, lo he dicho al revés. Y llevan una lucha que la verdad los afectados que conocemos de su trabajo son dignos de admiración. Se prestan siempre a actos del tipo del que hemos organizado aquí, pero en Andalucía todavía no habían venido, tampoco nosotros nos habíamos organizado hasta ahora, es decir, Cataluña y País Vasco nos llevaban la delantera. Sí. Y entonces, pues por primera vez vienen a Andalucía a informarnos, no solo a nosotros, es decir, la charla la hemos organizado la plataforma de afectados IRPH Andalucía.
pero la charla está orientada a cualquier, es decir, no solo al colectivo de afectados, sino también, por ejemplo, a los profesionales del derecho, a los abogados, porque es que el tema es muy desconocido, incluso a nivel profesional. Entonces ellos que llevan trabajando en esto 4 años y buscando argumentación y pruebas, no sé, por ejemplo, pues hay una batería de preguntas que hicieron al Banco de España en uno de los procesos en Burgos, y eso lo usan muchos abogados en sus demandas, o encargaron un estudio a un catedrático de estadística del País Vasco también, en el que demuestra que es abusivo el índice. También es algo que han puesto a disposición de los demás abogados. Entonces este hombre y esta mujer son Maite Ortiz y José María Eurauskin. La verdad es que hacen unas charlas muy amenas, con un lenguaje muy fácil de entender, y bueno, yo creo que cualquiera que tenga una hipoteca debería de ir, porque no solo van a hablar de IRPH, van a hablar de la cláusula de vencimiento anticipado, que es con la que se pueden parar los desahucios, de las nuevas vías para que los desahucios de antes del 2013, donde no se podía todavía hacer oposición a la ejecución hipotecaria, pues ellos están abriendo nuevas vías. Van a hablar de que se habla tanto de los gastos, sobre todo ahora que el Tribunal Supremo ha hecho la sentencia diciendo que tenemos que pagarlas nosotros, pero no se habla, por ejemplo, de la comisión de apertura, y ellos están demandando eso, que es más o menos una cantidad como la de los gastos, y que además ya hay por lo menos 7 o 8, no sé exactamente, 7 o 8 audiencias provinciales que dan la razón al consumidor, y no se sabe tanto, no se habla mucho. Entonces, ya te digo, son pioneros en esto en las demandas sobre abusos bancarios, siempre defendiendo al consumidor. Ellos no defienden unas veces al banco y otras al consumidor, ¿eh? Siempre al consumidor. Sí. Bueno, pues entonces dirigido al público en general y, por ejemplo, a abogados en particular, porque claro, ni abogados, ni políticos, ni está abierta la a todo gente de a el pie mundo. Conoce el IRPH. No. Son auténticos desconocidos. Es más, mira, tú como periodista no has dicho ni una vez IRPF, y de verdad que te lo agradezco, porque cuando me han hecho alguna entrevista, raro es que no digan IRPF en vez de IRPH. Y digo, hasta ese nivel, ¿no? Porque, hombre, los periodistas sois informados, los políticos, yo qué sé, yo por ejemplo, yo soy profesora, es decir, una cierta cultura se me supone. A mis compañeros, nadie, da igual en el estrato en el que te muevas, es muy raro encontrar que alguien sabe lo que es el IRPH. Y ya te digo, ha tenido un recorrido ya a nivel jurídico, en la prensa digital sí que salen artículos y tal, en la especializada del derecho, pero muy poca cosa. Al nivel de la gente en general, no. Y estamos convencidos que es tan gordo que si no hay más protestas, más bullicio, es porque la gente no lo sabe. No lo sabe. Yo me enteré hace 2 años, llevo 16 años pagando la hipoteca. Me enteré hace 2 años que mi hipoteca no tenía Euribor. Y como yo, pues, la mayoría. Hombre, cuando nos toca la cartera, en España somos muy de... Claro, pero es que como unos abusos se van superponiendo con otros. Yo, por ejemplo, mi hipoteca no bajaba y yo pensaba, porque sabía que tenía cláusula suelo, yo pensaba que no bajaba porque tenía cláusula suelo, pero resulta que luego ya me quitan la cláusula suelo y sigue sin bajar. Entonces, ¿esto qué es lo que es? No, es que tengo otra cosa. Igual que me pasa a mí, le pasa a otra gente, que bueno, es que mi hipoteca siempre he pagado 500, como siempre he pagado 500 euros, pues ni te planteas que resulta que no, que tendrías que estar pagando 300. No, paga 500 si puedes, y si no, pues te quitan la casa, que son muy tristes. Hay gente que ha perdido la casa porque teniendo IRPH a lo mejor la cuota era de 700 euros, pero solo podía pagar 500. Se van acumulando la deuda con el banco hasta que el banco ejecuta. Y resulta que si tuviera Euribor, tendría que pagar 400 euros. Es decir, el IRPH ha marcado en muchos casos, y lo sabemos, la diferencia entre poder pagarla y que te ejecuten y te quiten la casa. Y encima que te la quiten sin que sepas qué ha pasado aquí. Me pongo negra. Hombre, es normal. Y te entiendo, y vamos. Me pongo negra. Me pongo negra porque no lo sepan, de verdad. Y yo sé que, por ejemplo, en Arcos,
que ya a través del tiempo que llevo y tal, cada vez voy sabiendo de más gente y de más situaciones y tal, y intuyo, sé que hay más, sé que hay mucha gente, porque cuando se hace una promoción de una zona, de una constructora, y encuentra a uno, a otro, y todos tienen el mismo tipo de hipoteca con el mismo banco, esas hipotecas son todas iguales, y son todas con IRPH, pero no lo saben. Y yo tampoco tengo medio de llegar. Claro. Por eso te agradezco mucho de que me des estos minutos y de que me lo saques, porque cuesta mucho. Encantado, porque además es nuestro trabajo, ¿no? Pero que yo creo que tendrías que estar todos los días para que un poco el público se enterara realmente de lo que está pasando, para que nuestra audiencia fuera consciente, ¿no? Pues, o sea, toda la audiencia de Canal Sierra de Cádiz, desde Benaocaz hasta Gédula, pasando por todos los demás pueblos, hasta Montellano y el Coronil, donde también se nos ve, y en la provincia de Sevilla, si tenéis una hipoteca, la letra pequeña, hay que revisarla. La cláusula 3 bis. ¿La cláusula? La cláusula 3 bis es la que más... 3 bis. Esa es la cláusula donde se dice si tienes Euribor. Si no dice que tienes Euribor y encima pagas más de un 2% o por ahí, es que tiene IRPH, es el segundo índice más usado después del Euribor. Y entonces, o si no, personas que no lo entiendan, pues que se lo lleven a alguien que lo lea. Es la cláusula 3 la que hay que mirar, que es donde viene eso, donde viene, si tiene cláusula suelo, viene a continuación, te dicen cuál es el índice sustitutivo. Esa es la cláusula donde viene en la hipoteca, si tienen IRPH. Claro, el desconocimiento, que luego te dan un tocho así, que... Claro, un tocho que no te han explicado, que ese es el problema, que pues juega a favor de los grandes. Deberían de haberlo explicado. También es verdad que tenemos que preocuparnos un poquito, porque muchos estarán mirando, nos estarán escuchando y pensarán que no va con ellos. Pues si tenéis una hipoteca, deberíais mirarlo. De verdad que sí. Va con a todo mí lo es que que me angustia de verdad. Yo, porque como estoy metida en esto y lo sé, y sé que es así, pues no sé, date cuenta que pintaba yo en interview, pues hasta eso he sido capaz de hacer, porque veo que es tan importante, porque me da tanta pena saber que en esta zona donde vivimos, con tanto paro, con tanta gente pasándolo mal, y encima esto, me da mucha rabia, no puedo callarme. Y porque tú eras una de ellos. Ah, claro. También es verdad. No, lo soy, yo lo sigo pagando. Yo mi cuota viene con el IRPH todos los meses. Pero ahora eres consciente y vas a luchar porque eso... Sí, porque yo veo que, bueno, yo a fin de cuentas he sido capaz de enterarme. Si te digo todo lo que sé, lo he aprendido de José María Erauskin, que a través del Facebook y de las redes se preocupa mucho porque los afectados sepamos tanto lo que llevan a nivel judicial, los pasos que se han ido dando, como entender realmente en qué consiste el abuso. Si te digo lo que sé, lo sé a través de sus publicaciones. Y bueno, y estoy haciendo como de eco para otra gente, porque digo, bueno, yo por lo menos soy capaz de entenderlo y de explicarlo, pues no me puedo callar, lo tendré que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, yo voy a empezar a mandar mensajes a los grupos de WhatsApp para decir, oye, si tenéis hipoteca, la cláusula 3 bis, echad un vistazo, y si no aparece Euribor, ¿no? Si no aparece el Euribor, si aparece una definición que no sé si es tan religiosa que no sé si me sale, el tipo medio de los préstamos, es que es muy lioso el significado del IRPH. Las siglas son índice de referencia de préstamo hipotecario, pero si le pone una cosa muy larga, así que pone tipos medios de la hipoteca a más de 3 años concedidos por las entidades a las viviendas libres o yo qué sé qué, eso es IRPH. ¿Y eso? No va a poner Euribor. Si no pone Euribor, que vaya con un abogado que se lo diga. Puede marcar la diferencia, igual lo estoy llevando al extremo y exagerando, ¿no? Esto habría que pasar por juicios y pelearlo y tal, pero puede marcar la diferencia entre un desahucio o no, o sea, entre poder pagarla y no poder pagarla. Eso se ha dado, sí. ¿Se ha dado? Eso se ha dado porque yo llevo mucho tiempo en grupos de afectados y la gente hace preguntas y cuenta lo que le ha pasado, y eso le ha pasado, porque es que depende también como son un porcentaje. Nosotros vivimos en una zona donde la vivienda, a pesar del boom y de la subida de precios, no es Barcelona, no es Madrid, no es Navarra. Pero yo sé de afectados que estaban pagando cuotas de 1.500 euros, porque claro, pedían
la cantidad del préstamo, el capital era más grande, entonces al ser un porcentaje, cuota muy alta. Y mientras más alta es, más incidencia tiene. Mira, ahora mismo, por ejemplo, sabemos que todo el mundo sabe que el Euribor está en negativo. O sea, todo el mundo lo sabe porque sale en la tele, porque nadie coge periódicos especializados, sale en la tele. ¿Sabe alguien que el IRPH está en torno al 2%? Es decir, pagamos un 2% más que teniendo Euribor. Pues sí, así es. Y así se tiene que quedar, porque ahora aquí no me parece que me ponga yo a darte una clase de matemáticas, pero es demostrable matemáticamente, sí, y además no es muy difícil, lo puede entender cualquiera, que no puede bajar más. Es decir, es como un suelo que tiene, el IRPH tiene un suelo, hasta más de esto no va a bajar, porque no puede, porque es una media de las... Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que los bancos se la saben todas, y quiero decir que no van a perder, la banca nunca pierde, eso está claro, bueno, sí, salvo excepciones. Pero decía Toñi, una hipoteca, por ejemplo, de 1.500 euros, pongamos ese ejemplo, ¿no? Una vez el IRPH ha desaparecido, ¿qué pasa? ¿En cuánto se podría quedar? Hombre, yo ese cálculo no lo sé. Tú dices de una cuota de... Si has dicho, por ejemplo, antes de una de 700 que se quedaba en 400. Sí, porque la media está calculada más o menos que como media se pagan 200, 300 euros más. Luego, eso ya te digo, como es un porcentaje, si tienes una hipoteca de 70.000 euros no es lo mismo que si la tienes de 300.000. Hombre, que yo creo... Pero es un 2% más. Que nadie quiere regalar 200 o 300 euros. No, yo creo que no. Quiero pensar, vamos. Yo creo que no. Aunque puedas pagarla, mira, en mi caso, yo no voy haciéndome la víctima de nada. Yo tengo, gracias a Dios, mi trabajo, está fijo, yo puedo pagar mi hipoteca. Pero me da coraje, porque ese dinero que estoy pagando de más, 200, yo calculo que en mi caso quizás no llega a 200 euros, no es una hipoteca grandísima, pero ese dinero es bienestar de mis hijos y de mi familia. Es fruto de mi trabajo, es mío. Y es tuyo. Es mío. Sin más. Y entonces tengo derecho, lo que pasa que claro, es mucho más sangrante si encima estuviera en el paro y tengo que pagar 500 euros, pues me va a costar más trabajo que si son 300, a lo mejor la familia, esto lo otro me apaño para 300, con 500 no, y ya está, y me quedé sin casa. Y eso ha pasado. Pues ya te digo, sé de muchos testimonios y de... Pues nada, no lo dejéis pasar porque ese dinero es vuestro y porque el lunes, día 12, hay una reunión que os puede venir muy bien asistir, prestad atención, informaros, igual, oye, quién sabe si no solo os abre los ojos, sino que además hace que no paguéis de vuestro bolsillo un dinero que os pertenece. Claro, ahora habría que... Estamos esperando la resolución del Tribunal de Justicia Europeo, que lo ha admitido por trámite de urgencia, a que quizás esperemos que no tarde mucho tiempo, pero eso no quiere decir tampoco que el Tribunal Europeo no va a decir el IRPH es nulo, va a decir tiene que pasar el mismo control de transparencia que las cláusulas suelo. ¿Qué pasa? Que en cuanto diga eso, prácticamente podemos decir que vamos a ganar las demandas, porque es que no hay nadie a quien se lo explicaran correctamente. Si te lo hubieran explicado correctamente no lo hubieras cogido. Si te dicen, mira, puedes hacer la hipoteca con Euribor, que es más barato, o con IRPH, que es más caro. La mayoría de la gente tiene Euribor, pero tú mejor con el... ¿Quién dice que sí? Nadie. Claro. Lo que pasa es que no lo explicaron. Evidente. Entonces, ante la falta de transparencia, lo normal es que luego las demandas vayan cayendo a favor del consumidor, como ha pasado con las cláusulas suelo. Exactamente. Bueno, pues el lunes 12, lunes de la semana que viene, a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Social La Granja, en Jerez, José María Erauskin, que es abogado, y Maite Ortiz, sí, también, abogado red. Y saben mucho de esto, de IRPH, pues van a estar ahí dando una charla. Los que más, te puedo decir. Sí, hombre, son los que lo iniciaron y además es que ellos solo trabajan en temas de abusos bancarios y maltrato animal. Solo esos dos temas tienen en el despacho. Me gustan estos abogados. Me gustan. La verdad que son muy buenas porque personas. El otro tema también es muy... Sí, sí. Bueno, pues abogados, abogadas que nos estáis viendo, público en general, los que estáis hipotecados, vaya, os interesa, seguro que tenéis en casa guardados por ahí en algún sitio los papeles de la hipoteca. Echad un vistazo y en la cláusula 3 bis, a ver si aparece Euribor o IRPH, aunque explicado de otra manera,
y nada, a moveros, que estáis pagando un dinero que os pertenece. Que si no pueden ir a la charla, que entren, que tenemos la plataforma en Facebook, plataforma de afectados IRPH Andalucía, que lo tenemos abierto para poder entrar en el grupo y compartimos información, y a la gente que llega nueva le asesoramos los que llevamos más tiempo y bueno, pues es empezar. Es bueno que todo el mundo esté concienciado por eso, por la labor de eco que vamos haciendo, ¿no? Estoy contando de uno. Empezamos siendo un grupito de Facebook de Arcos, IRPH Arcos era. Y fíjate. Y bueno, ya estamos de toda Andalucía, por lo menos. Bueno, pues Toñi, muchísimas gracias, y eso, ojalá que el lunes vayan muchísimas personas, que se quede eso pequeño espero. El centro. Eso espero. Y, hombre, porque es un tema sumamente interesante. La verdad que sí. No solo ya por el tema del dinero económico, fíjate, sino porque no te tomen por bobo, ¿no? Y por boba, porque no te engañen. Sí, es que ya una cosa que tú dices, qué rabia, pero porque... se están riendo de ti. Que más o menos es lo que sentimos con la sentencia del Supremo, que dijo que ¿cómo era? Un consumidor medianamente informado y perspicaz no necesitaba que el banco lo explicara. Ah. Vale. ¿Te acuerdas de la frase? Es bastante más difícil de entender que una cláusula suelo. Sin embargo, para las cláusulas suelo, el Tribunal Supremo dice que es función del banco dar las explicaciones, asesorarse de que lo ha entendido, que sabe las consecuencias, hacerle simulaciones. El IRPH no, porque si eres perspicaz, se ve que estamos poco perspicaces. ¿Tú te acuerdas de la frase de Pedro Pacheco, ¿no?, sobre la justicia? Sí, vale, pues yo no digo nada. No, yo tampoco. Yo no digo nada. Yo digo que Pedro Pacheco dijo esa frase. Sí. Pues sí. Muchas gracias a Toñi. Todos iguales, pero unos más iguales que otros. El lunes 12, lunes de la semana que viene, nos lo tomamos a broma porque ya esto es signo de otra manera. 12, 7 de la tarde, lunes 12, 7 de la tarde, Centro Cívico Social La Granja en Jerez. Ahí van a estar José María Erauskin y Maite Ortiz, los que más saben de este tema, del IRPH. Así que no podéis faltar. Si tenéis hipoteca, os interesa sí o sí. Pues Toñi, hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad que sí. Y ahora para recuperarnos, una bajada, pero eso será después de... al que me gusta una bajada. Y a mí. La publicidad lo van a elaborar Curro Barroso y Tomás Sánchez, que son alumnos de primero de cocina del ciclo de cocina de Elías Alminares, del grado medio, eso es. Y bueno, pues son fabulosos como lo han preparado. Y tenemos pendiente todavía, que antes dije, no sabía si era el ajo molinero o el abajao. El ajo molinero será en otro programa más adelante, que también tenemos ahí grabado, pero esta noche toca abajao, que con este tiempo no sabéis cómo entran abajao. En otros sitios se le llama zopa, con Z, no voy a utilizar la S, zopa directamente, pero viene a ser lo mismo, ¿vale? Así que no os mováis, Club de la Buena Gente en Canal Sierra de Cádiz, que podéis seguir también a través de nuestro Facebook y nuestro canal en YouTube. En Facebook, que somos ya, como presumo de esto, 10.300 en Facebook, y queremos seguir por los 15.000 para que estéis informados de temas como el que ha hablado hoy Toñi y de otros muchos, porque a diario subimos muchas cosas de la actualidad, y luego también todos los programas de la casa. Ahí en Facebook buscáis el nombre del programa y la fecha en que se emitió y ahí aparece, así no os perdéis, porque luego si buscáis de otra manera por la imagen que capta en ese momento YouTube es complicado, porque hay a veces a lo mejor que yo estoy charlando con Toñi y capta este momento. Entonces, claro, tú dices, ¿eso qué es? Entonces, como eso ya no depende de nosotros, pues no busquéis la imagen, sino nombre del programa y fecha en la que se emitió, y ya está, y ahí aparece sin problema. Ahora ya me callo, vamos por el abajo.